Bienvenidos mis queridos hermanos y amigos que nos estén visitando virtualmente en este día. Aquí estamos en el templo de nuestra iglesia, la Iglesia Bautista Internacional en Atlanta. Y estamos localizados específicamente en Decatur, cerca de la ciudad de Atlanta. Pertenece a Metro Atlanta. Así que seguimos en este espíritu de estar unidos en la alabanza, en la oración, en la predicación. Mientras tanto, estos bancos continúan vacíos. Oramos para que pronto volvamos a la normalidad, pero mucho mejor de cuando salimos de ella. Confiados en que usamos este tiempo para crecer espiritualmente. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te alabo, te bendigo porque eres bueno. Y ahora, Señor, nuestra súplica es que tu palabra que va a ser predicada sea poderosa, sea eficaz en nuestras vidas. Señor, porque ella está la solución de nuestros problemas. En ella podemos encontrar la vía para caminar mejor en esta vida. En ella podemos encontrar cómo conocerte mejor y cómo conocernos a nosotros mismos también mejor. Así que ayúdanos en esto. Señor, venimos delante de ti en esta hora declarando que tú eres un Dios todopoderoso, te exaltamos, te santificamos y te bendecimos porque eres el Dios creador del cielo y de la tierra y te damos a ti toda gloria y toda honra. Señor, venimos delante de ti reconociendo que muchas veces pecamos, desobedecemos y por eso, Señor, te suplico que nos des siempre un espíritu de poder reconocer nuestras faltas e ir delante de ti en confesión. Así que, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo, agarrado de tu misericordia, perdona, Señor, nuestras desobediencias, nuestros pecados. Padre Santo, venimos también delante de ti suplicándote por todos nuestros hermanos, sus familiares, por nuestros países de origen. Señor, los ponemos en tus manos para que tu protección, tu cuidado esté sobre cada uno de ellos. Padre Santo, mira la situación que está viviendo nuestro país con toda esta violencia. Padre Santo, pon tu mano, porque sabemos que la solución eres tú. Y reconocemos que la razón profunda de lo que está pasando es que este país se ha alejado de ti y por eso hay racismo, por eso hay violencia, por eso hay crimen y existen todas estas cosas terribles. Así que te pedimos, Señor, que tu iglesia brille en medio de este país para que haya solución verdadera y permanente. Claro, sabemos de que eso va a ser solución cuando tú regreses. Y por eso, Señor, te pedimos, venga a tu reino. Venga a tu reino a implantar la justicia al fin en este mundo. Padre Santo, estamos delante de tu presencia, igualmente dándote gracias, porque en medio de toda circunstancia, tú estás con nosotros, sabemos que estás ahí, tú nos amas, tú nos bendices. Gracias, Señor, por la luz del sol, el aire que respiramos, el agua, un techo, un plato sobre nuestra mesa. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y tú nos atiendes en todas nuestras necesidades, tanto físicas, emocionales como espirituales. Así que una vez más entregamos a ti este tiempo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, hemos orado juntos. Usted ha orado allá, yo he orado aquí, pero ahora vamos a alabar también juntos al Señor.
Así que yo espero que usted se animó ahí, dio sus palmas quizás se puso de pie, no sé, pero de una manera o de otra lo hicimos para la gloria de Dios. Bien, hermanos, este sería el tercer mensaje que hemos titulado Cuando ande por el valle de sombra, o cuando ande en valle de sombra. Realmente hay que reconocer que en nuestra vida pasamos por estos momentos y lógicamente está inspirado, y seguro que recordará esa frase, ¿verdad? Que es parte de un verso precioso del Salmo 23, ahí en la segunda parte del versículo 24, en el cual el salmista dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, y esa es una realidad. Vamos a ver que muchas veces la situación de sombra por la cual estamos pasando y las circunstancias por las cuales estamos pasando pueden ser resultado de nuestras malas decisiones. Quiere decir que las circunstancias no las hemos buscado nosotros. En ese valle decidimos un día entrar. No que queríamos entrar en el valle, pero debido a nuestra desobediencia, debido a nuestro pecado, vienen los resultados y sufrimos sus consecuencias. Ese es el caso del Salmo 51, por ejemplo, y también del Salmo 32. Los estudiosos de la Biblia, eruditos, piensan que este Salmo, al igual que el 51, fue escrito como respuesta de David espiritual a aquel pecado terrible que él cometió. Está ahí narrado en 2 de Samuel 11, cuando él pecó con la mujer de Urías Eteo y después hizo un crimen cubriendo su pecado que le costó la vida a este gran hombre, Urías Eteo, uno de sus guerreros, uno de sus grandes hombres de batalla. Y como resultado de ese pecado, David sufrió. Parte de su sufrimiento fue tan grande porque perdió a un hijo, el fruto de este pecado falleció. Quiere decir que todo eso cargó su vida y él reconoció su pecado delante de Dios. Y eso vamos a verlo hoy. Vamos a estudiar hoy todo ese espíritu de culpa que puede estar sobre nosotros debido precisamente a que las circunstancias han sido creadas por nuestro pecado, por nuestra desobediencia, por hacer las cosas mal hechas. Y eso definitivamente en nuestra conciencia, el Espíritu Santo ahí nos redarguye, andamos mal, tenemos complejo de culpa, pero no un complejo de culpa superficial o artificial, un complejo de culpa real, porque sí somos culpables, pero eso nos trae más problemas y ese puede ser en el valle de sombra que estemos pasando, una circunstancia que no ayuda, sino que nos hunde más todavía, la culpa, la sombra de la culpa. Y de eso vamos a estar hablando. Así que vamos a ver en el Salmo 32, comenzando en el versículo 1 y 2, que dice: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Así que comienza el Salmo a pesar del tema, que es con cosas muy positivas. Y ahí en el primer verso, en el versículo 1, dice que es bendecido aquel que es perdonado. Ser perdonado es una bendición. Dice que su iniquidad, que su culpa, que su pecado haya sido cubierto. Definitivamente el pecado trae consecuencias muy negativas en nuestra vida y hace sufrir inclusive a otros, sobre todo personas que amamos, y eso es algo que nos hiere profundamente, trae consecuencias, pero sin embargo, qué bendición cuando ese pecado ha sido perdonado. Eso trae alivio, reconciliación, algo que se había roto por nuestra culpa y que nos llevó a circunstancias de sombra, pues son resueltas. En el versículo 2 estamos mirando que hay bendición, que es bienaventurado, trae alivio porque el Señor ya no nos culpa por lo que hicimos. Lo hicimos mal, fue algo que sigue estando mal, sin embargo, ahora hemos sido perdonados. Ahora, qué interesante ver que está eso mezclado a la sinceridad de la persona que ha cometido el daño. Dice, el versículo dice, no, que no hay engaño en nuestro espíritu. No hay engaño, las cosas han sido
descubiertas, han sido puestas delante de Dios y entonces hay restauración, hay salud espiritual debido a lo que hicimos, hay bendición a pesar del pecado, hay bendición a pesar del problema. ¿Por qué? Porque hemos sido perdonados, nuestro pecado ha sido cubierto. Ahora, fijémonos en algo interesante en este texto, y es que es bienaventurado por haber sido perdonados, no por haber sido sacados del valle de la sombra. ¿Entiende lo que estoy diciendo? El texto no está diciendo que ya se fue el dolor. El texto no está diciendo que ya la luz se aclaró y que ya no existe el problema. El texto lo que está diciendo es que hemos sido perdonados por el problema. Pero la circunstancia pudiera seguir ahí. Pudiera seguir que tengamos que seguir por el valle del dolor. Quiere decir que cuando hemos sido perdonados, el alivio es espiritual, es del alma, pero aún el cuerpo o las circunstancias pueden no cambiar. Las circunstancias pudieran seguir ahí. Pudiéramos que seguir por el valle del dolor, que precisamente eso fue lo que pasó con David. Él se siente bendecido, él se siente perdonado, él se siente que aclaró cuentas con Dios y Dios lo ha perdonado. Sin embargo, la muerte de su hijo sigue ahí, el dolor sigue ahí. Las consecuencias del pecado, de su pecado, él va a tener que seguirlas sufriendo. Pero, wow, qué gran diferencia. Caminar por el valle de sombra, perdonados, o caminar por el valle de sombra, con la conciencia, con el Espíritu Santo ahí redarguyéndonos, sabiendo que hemos actuado mal y que eso no se ha resuelto. Quiere decir que además del mal exterior, de lo que puede estar pasando en nuestra vida, está ese mal interior en lo profundo de nuestra alma, porque no hemos resuelto el problema, no hemos sido aún perdonados por lo que hicimos. Y tenemos esa carga arriba. Así que son dos problemas cuando no hemos sido aún perdonados. Tenemos el problema de lo que esté pasando, el lío en que nos metimos, las circunstancias en las cuales empezamos a caminar cuando erramos, cuando hicimos mal las cosas, más la carga espiritual interior de que no hemos resuelto las cosas con Dios. Ahora, hay algo indispensable que el salmista hizo, que es parte fundamental de lo que debemos de hacer cuando hemos cometido una culpa, cuando hemos cometido un pecado y tenemos esa culpa en nosotros. Y vamos a ver qué hizo el salmista, los versículos 3 al 6. Es algo indispensable para hacer si queremos resolver el problema. ¿Estamos claros? Dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que puedas ser hallado. Aquí vemos lo que él hizo y los resultados positivos que tuvo. Así que es increíble el beneficio que trae al espíritu, al alma, cuando el pecado es sinceramente confesado. Hermanos, Dios realmente no va a obrar a nuestro favor si seguimos caminando por ese valle de sombra, cargando completamente con nuestra culpa. Andaremos solos mientras tanto no lo hayamos confesado, no hayamos resuelto ese problema con Dios. Recordemos que cualquier cosa que hayamos hecho, aunque haya sido a otras personas, no directamente a Dios, cuando hemos fallado a otras personas, cuando hemos pecado contra otras personas, cuando hemos hecho lo malo, ha sido contra Dios, contra Él solo, como dijo el Salmo 51. Contra ti solo he pecado. El pecado había sido de adulterio, el pecado había sido de crimen, había sido
sufrido una tercera persona, Urías Eteo, pero él dice, el pecado fue contra ti, porque es la realidad, es contra Dios, pecamos cuando desobedecemos, cuando hacemos algo incorrecto y nos hemos metido en ese problema, en esas circunstancias. Ahora, ¿qué pasa cuando no lo hacemos? Fíjense cómo dice el salmista en el versículo 3. Los huesos se envejecen. Mientras callé, había algo por dentro que me iba a carcomiendo. Y claro, eso es en sentido figurado, es una poesía. Los huesos, dice, se envejecen, se ponen viejos, se arrugan dentro de mí. Qué manera más poética de decir cómo nos vamos haciendo daño por dentro. Y hasta el mismo cuerpo sufre. Nuestro estómago, nuestro corazón se tambalea, todo está ahí. Porque hemos hecho algo malo y lo hemos guardado, no lo sacamos delante de Dios. En ese mismo versículo 3 vemos que cuando eso ocurre, la vida pierde su gozo y dice, hay gemir, hay lamento, hay pesimismo, hay amargura. Las cosas andan muy mal porque no hemos resuelto un problema espiritual con Dios y eso nos enferma por dentro. En el versículo 4 habla de que no aparece Dios por ningún lado. El verdor de la vida espiritual rica desaparece. Así que si somos cristianos y hemos cometido un pecado y no hemos resuelto este problema, bueno, adiós la vida de gozo por servir al Señor. Hasta luego el deseo de compartir con los hermanos. El gozo que sentíamos cuando dábamos, cuando éramos buenos mayordomos o cuando servíamos al Señor, eso desaparece. El deseo de alabar, el gozo de alabar al Señor con nuestros hermanos, el gozo de compartir con nuestros hermanos, estar junto con ellos, desaparece. Hay un problema en nuestra vida. Dice, el verdor se convirtió en sequedad. El verdor que pudimos haber tenido, ese gozo de servir al Señor, ese gozo de estar en las cosas del Señor, desaparece. Hay sequedad porque estamos mal con Dios. Hicimos algo mal que puede ser resuelto porque el Señor nos lo puede perdonar. Es más, Él ha asegurado y ha prometido que sí nos los va a perdonar si vamos en sincero arrepentimiento, en confesión de pecado, en el nombre de Jesucristo. Él ya ha dicho yo sí te voy a perdonar, pero hay que dar ese paso. Hay que hacerlo en sincero arrepentimiento. Ahora, cuando vemos en versículo 5 y cuando hacemos eso, cuando se declara el pecado, cuando no se encubre nada, lo primero que ocurre, lo que debemos hacer es declarar por el nombre el pecado, reconociendo que eso está mal, pues ya empieza el problema a solucionarse. Pero hay que confesarlo, dice, confesaré mis transgresiones a Jehová. Hay que hacerlo para recibir lo que viene después, que es la bendición del perdón. Hay que decir, no encubrir, incluyendo las oscuras intenciones. Hermanos, cuando estamos confesando delante de Dios nuestros pecados, no podemos andar a la ligera. No podemos, esto no es un juego. Fue contra Dios con que pecamos. Así que no solamente no decir, hice esto, ya cumplí. Ahora ya estoy bien. Tiene que ser una confesión profunda. Hice esto y lo hice porque en mi corazón había esto, había una envidia, había un deseo insano, había algo que había estado manipulando en mi mente. Todo eso pasó. Uno tiene que ser sincero, completamente sincero. Uno tiene que volcarse realmente delante del Señor. Hay que tomar esa actitud. Así que no es, perdona nuestras faltas y pecados. Ya eso se ha convertido ya en una frase tan gastada, tan fría, que yo creo que ahí no ha pasado nada, ahí no hay arrepentimiento. Si en la oración incluimos un pedacito así, perdona nuestras faltas y pecados y seguimos ya. Ahí no hay confesión, ahí no hay sinceridad. Esas son palabras religiosas. Así que, y es importante ver
que esto es una confesión al Señor. No se trata de hacerlo a un pastor, a un sacerdote, pensando que es a un psiquiatra, por ejemplo, de desahogarse. No, es a Dios a quien hemos ofendido. Y tenemos que reconocer eso. Y en la segunda parte del versículo 5 vemos que cuando eso pasa, ¿qué es lo que hay? ¿Qué dice el versículo? Hay perdón, hay bendición, somos bienaventurados. Hermanos, escuchen esto. Quizás cuando hagamos eso no se va a terminar el valle de sombra del dolor o del problema, pero sí se va a terminar el valle de la culpa. Y si se ha sido resuelto este problema de la culpa, de la culpabilidad, porque he arreglado cuentas con Dios, el resto del camino, aunque todavía siga en la oscuridad un tiempo más, aunque todavía tenga que sufrir un poco más por las consecuencias de lo que hice, ya se camina distinto, porque se camina en paz con Dios y se camina en paz consigo mismo. Se ha resuelto un gran problema. Y ahí está la diferencia entre ser cristiano y no ser cristiano. La diferencia no está en que no andemos por valles de sombras. La diferencia no está en que conocemos algo mal, tanto seas cristiano o no seas cristiano, nos metemos en problemas, hay circunstancias que hay que sufrir. Eso es lo mismo si eres o no eres cristiano. ¿Cuál es la diferencia? Que el cristiano resolvió ese problema de la culpa. Y ahora camina distinto porque camina confiado, bendecido. El Señor está con él de una manera especial porque él arregló cuentas con Dios. Mire, mi querido hermano, piensa en esto. No es lo mismo un camino difícil para ir a encontrarnos con un juez que nos va a hacer pagar por lo que hicimos, a ese mismo camino difícil cuando al final hay un Padre que nos ha perdonado y que nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Ven la gran diferencia? Cuando no hay confesión todavía, eso no hemos resuelto, Dios nos espera con juicio. Pero cuando hemos confesado el pecado, hemos arreglado el cuento, seguimos el camino oscuro, pero al final es un Padre amante. Tiene que caminarse distinto porque ha cambiado algo muy importante, lo más profundo de nuestra vida. Ahora bien, hay un paréntesis aquí muy importante en esto, porque de la forma que estamos mirando el texto, es de una persona cristiana en este caso. ¿Por qué? Porque David era un hombre de Dios. Cometió el pecado, pero era un hombre de Dios. Era un hombre conforme al corazón de Dios. Y él, cuando cometió su pecado, sintió la carga del mal, escribió este salmo, escribió el Salmo 51, arrepentido sinceramente y confesó su pecado y arregló cuentas con Dios, a pesar de que tuvo que seguir sufriendo, como ya dijimos, el asunto de la pérdida de un hijo. Ahora, ¿por qué un paréntesis? Porque puede darse el caso de que alguien que esté escuchando este mensaje en este momento, porque no haya puesto la fe en Jesucristo de todo corazón, no está en el mismo caso del rey David o de una persona que ya ha sido perdonada de sus pecados porque puso la fe en Jesucristo. Y para ese tipo de personas tiene que haber una primera confesión grande de su pecado por primera vez sinceramente a Dios en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué digo esto? Porque es probable que muchas personas han cometido pecado y lo que han hecho es hacer una penitencia. Lo que han hecho es pedir perdón a alguien, lo que han hecho es confesarle eso a una otra persona y ya cree que resolvió el asunto. Cuando lo cierto es que todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios y es necesario dar un primer paso importantísimo para resolver ese gran mal y recibir la gracia de Dios, el perdón de nuestros pecados, la vida eterna, ser parte de la familia de Dios. Y eso no es cumpliendo con ninguna religión. Eso es cuando sinceramente reconocemos que somos pecadores y ponemos la fe en Jesucristo y solamente en Jesucristo. No en ninguna religión, no en ningún pastor, no dando dinero aquí, no haciendo aquello. Poniendo la fe en Jesucristo. Es el paso importante de esa oración de fe primera, sincera, de decirle al Señor, yo he estado confiando en mí, yo he estado confiando en mi religión, yo he estado confiando en lo que yo he estado haciendo, en haciendo obras buenas, y yo reconozco que la única forma de que tú me perdones es poniendo la fe en Jesucristo, porque el que murió en la cruz por mis pecados no fue ninguna religión, fue Jesucristo, una persona.
Por consiguiente, en el Padre, al Padre hay que confesarle nuestros pecados, poner la fe en Jesucristo y después de esa primera vez, sincera, usted puede estar tranquilo y seguro que ahora Dios ya no es su juez, es su Padre. Y de aquí en adelante, si fallamos como falló el rey David, y esperemos que ninguno de nosotros cometa un pecado tan grave como este, ¿no? No solamente de adulterio, sino de crimen, pero cualquier pecado que cometamos, una mentira, cualquier cosa que hagamos, sabemos que podemos ir en el nombre de Cristo y resolver el problema y no tener que cargar la culpa. ¿Estamos claros? Y eso es sumamente importante. Ahora, hay un convencimiento muy importante que tenemos que tener en cuenta. Y vamos a ver la segunda parte del Salmo 32, la segunda parte del versículo 6 y el 7. Dice, ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Así que fíjense, aquí hay un convencimiento importante que es la esperanza, la seguridad de lo que va a pasar. Fíjense, está hablando de una inundación y no está diciendo que no va a haber inundación. Va a haber inundación. Lo que está diciendo es que las aguas no llegarán a ella. Y aquí está hablando en futuro, quiere decir que está hablando en esperanza. Así que son expresiones positivas y maravillosas que siente una persona después que hizo lo que hizo el rey David, que es confesar su pecado, arreglar cuentas con Dios y ahora tranquilo, pase lo que pase, el Señor va a estar conmigo. Fíjense, va a haber inundación, pero el agua no va a llegar a mí. Tú eres mi refugio, eso es una afirmación. Un refugio seguro, estamos guardados de la angustia. Puede haber problemas, puede haber sufrimiento, pero no va a haber desesperación. Quizás sí haya lágrimas, eso quizás no puede evitarse, pero no va a haber una angustia, no va a haber una desesperación como dice ahí. Al contrario, lo que va a haber va a ser cánticos de liberación. Así que es como ponerle música a la realidad triste que estamos viviendo. Y en medio de esa realidad, de ese valle de sombra producida por mi pecado, ya no va a haber culpa. Ahora hay cántico, ahora hay seguridad, porque hay un refugio. Tú eres mi refugio, tú me guardarás de la angustia. El agua, la inundación no llegarán hasta mí. Quiere decir, estoy positivo y optimista. Sencillamente porque pedí perdón sinceramente, confesé mi pecado profundamente y estoy convencido y seguro de que ese Dios que es juez es mi Padre y me ha perdonado. Conocí a alguien que por su pecado perdió su familia, perdió su matrimonio. Y esa persona se arrepintió y buscó al Señor. Y yo pude ver la diferencia que hubo en él de ahí para adelante. Déjeme decirle, la esposa nunca lo perdonó. Quiere decir que la familia nunca fue restaurada. Quiere decir que la sombra siguió en su vida. Pero algo cambió y ahora está en paz con Dios. Cometió un error grave y eso le costó terriblemente perder su matrimonio. Pero ahora en medio de la crisis, en medio del dolor, ya no es la situación que tenía antes, después que hizo lo que hizo el rey David. Confesó su pecado sinceramente al Señor, arregló cuentas con Dios y ahora él puede marchar en la vida, es verdad, sufriendo las consecuencias de sus malas decisiones, pero en paz con Dios. Arregló cuentas con Dios y eso es sumamente importante. Ahora, los versículos comenzando en el versículo 8 en este salmo, estos versos que siguen ahora, es interesante que ahora ya es Dios hablando. Primero fue el salmista clamando, fue el salmista reconociendo lo que hizo, la bendición que tuvo cuando él confesó su pecado, la seguridad que ahora tiene, pero ahora es Dios hablándole y fíjense cómo dice, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo
o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Así que aquí el Señor mismo está diciendo, tuviste esta experiencia, ahora cumple bien. Ahora no vuelvas a cometer el mismo error. En otras palabras, deja de pecar. Y aunque tristemente lo vamos a hacer tarde o temprano porque nuestra carne nos gana muchas veces y la tentación nos gana. Pero lo que el Señor nos está diciendo es que ese no sea tu estilo de vida. Mira las consecuencias que trae hacerlo. Mira lo duro que muerde el veneno del pecado en la vida, las consecuencias que eso trae para tu familia, para tu salud, para lo que te rodea. Aprende la lección. Ahora, y aquí nos está recordando algo. Los que somos cristianos tenemos la palabra de Dios, tenemos a la iglesia que nos discipula, que nos predican, tenemos al Espíritu Santo con nosotros y tenemos que aprender la lección de dejar que eso no solamente nos entre por un oído y salga por el otro, y que aprendamos cosas lindas en la iglesia, o de los mensajes, o de la palabra cuando leemos la Biblia, sino que realmente permitamos que eso nos redarguya, que entre profundo en nuestro corazón y aprendamos la lección. Y aquí pone una ilustración dura. No seamos como un mulo. No seamos tan tercos y tropecemos otra vez con el mismo pecado que la carne nos vuelva a ganar. Aprendamos la lección, es lo que nos está diciendo el Señor. Mira qué amargo es, qué sabor amargo trae el pecado, qué consecuencias tristes trae. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución si hacemos las cosas, si reaccionamos bien y sinceramente pedimos perdón y prometemos y tratamos de no caer más. Pero nos está llamando el Señor, sí, yo te perdono, pero tú cumple bien, haz bien las cosas. Arrepiéntete de corazón, pero al mismo tiempo sé firme en amor a mí como yo te he amado a ti. Yo te he perdonado, respóndeme bien. Porque el versículo 10, la primera parte, ¿de qué nos está librando el Señor? De muchos dolores. Y repito, son dolores dobles. El dolor de lo que hicimos, la circunstancia que trae, más el dolor interior de estar a mal con Dios. El espíritu de culpa, el sentido de culpa real que tenemos, de que quizás hemos sido reincidentes en lo mismo y eso trae culpa. Eso debemos cambiarlo, no como los mulos, que solamente miran ahí para adelante y no, somos hijos de Dios y tenemos que reconocer que Dios nos ama y nos está diciendo, no me gusta que sufras, no me gusta que tengas ese espíritu de culpa. Haz bien las cosas. Y ahí está hablando en el versículo 10 también la bendición de que podemos esperar y estar confiados en su misericordia en los momentos que estemos viviendo, pero tenemos que haber pasado el proceso de reconocer nuestra culpa y confesar nuestro pecado, lo cual eso es verdadero arrepentimiento. No es confesar algo para volverlo a hacer mañana, ahí no hay arrepentimiento. Es confesarlo en el verdadero espíritu. Así que, hermanos, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que podemos ver que puede ocurrir en el versículo 11? Que aunque podemos pasar por momentos difíciles, ocurre un milagro precioso. Puede ocurrir en nuestras vidas. ¿Por qué? Cuando somos justos, cuando somos rectos de corazón, entonces hay canto, hay gozo, hay júbilo a pesar de las circunstancias. Así que las circunstancias pueden seguir difíciles, pero al cambiar algo tan profundo en nuestra vida, que ahora nos sentimos perdonados, la culpa desaparece y entonces hay gozo, hay esperanza, hay seguridad. Fíjense, hermano, haciendo esto, es la única forma de sacar algún provecho de la metedura de pata que hicimos. ¿Me está entendiendo?
De otra forma, metimos la pata, cometimos el pecado y vamos a andar de mal en peor y la vida se convierte en un calvario. Y de contra la conciencia de martillando, esto fue por culpa tuya, esto fue porque lo hiciste mal, esto fue porque desobedeciste, para hacer esta mentira. Eso debemos de resolverlo para que estas circunstancias cambien completamente y ocurra el milagro, porque ese sí es un milagro, de que de las cosas malas que hicimos y de los pecados que cometimos al final hay una lección positiva en nuestra vida. Estábamos en un nivel, caímos en pecado. Sufrimos, hay consecuencias, pero cuando hay confesión de pecado, hay arrepentimiento y somos restaurados, ¿qué pasa? Estábamos aquí cuando caímos, pero ahora subimos un poco más. Porque esta dura experiencia o esa dura experiencia, ese caminar de sombra, ese problema que fue resuelto porque confesamos, nos convierte en mejores personas. Crecimos en experiencia. Vimos una vez más el amor de Dios y la paciencia de Dios y eso nos ayuda. Sí, por el valle de la culpa, cuando hemos hecho algo mal, Salmo 23:4, por esa sombra, podemos también decir como el salmista, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. El Señor promete. Y la seguridad de David en el Salmo 23 se repite en cada uno de nosotros cada vez que tenemos que pasar por el valle de la culpa. Por un valle de sombra, en este caso, el valle de la culpa, de que Él va a estar con nosotros. Ahora, ¿quién está con nosotros? El mismo que estuvo con David, Jehová. Pero ahora eso está ampliado a una persona que nos comprende. Hebreos 4:14-16. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todas según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así que el Señor que está conmigo es un Señor que me comprende. Ahora, hemos visto en los mensajes anteriores que el Señor sufrió en el Calvario, que el Señor sufrió el desprecio y el olvido de la gente que Él amó, que fue ahí en Jerusalén, después que Él quiso cubrirlo como una gallina a sus polluelos, después pedían crucificarlo. Así que Él conoce el desprecio, Él conoce el sufrimiento, la maldad. Pero usted me dirá, pero el Señor no conoce el perdón porque Él nunca cometió ningún pecado. Él nunca tuvo que caminar por eso. Pero sin embargo, Él sí caminó por una circunstancia que lo motivó a clamar y a confesar y a pedir ayuda. Fíjense como dice Mateo 26:36-44. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez se fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Efectivamente, es verdad, el Señor no tuvo la carga de la culpa por algo malo que él hizo. Pero sí él sintió igualmente que sus huesos podrían envejecerse y enfermarse si él no confesaba esa situación al Señor, si él no buscaba, si él no clamaba y era sincero con el Señor con lo que estaba pasando. Él reconoció ahí que estaba muy triste hasta la muerte.
Así que Él conoce lo que es esa tristeza interior, algo que carcome por dentro. Y efectivamente no fue por la carga de ningún pecado, porque Él es perfecto, el Hijo de Dios. Pero es por la carga de los pecados que le iban a caer encima. La carga de los pecados tuyo y mío. El olvido de Dios en la cruz, todo eso estaba ahí, eso estaba por dentro y Él tuvo que sacarlo afuera y clamar delante de Dios. Y Dios mío, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó con Él? No tuvo a nadie. Llevó a sus discípulos y se quedaron dormidos. No pudieron estar con Él ni orando juntos. Así que si alguien conoce lo que es un alma cargada, arreglando cuenta con Dios, es Él. Y en este caso, claro, nosotros arreglamos cuenta por el pecado. Y Él lo que está es pidiendo que si fuera posible pasara de Él aquella copa. Pero igualmente era un momento tenso, era un momento de desahogarse para afuera, de pedir a Dios, de buscar esa relación con Dios, y lo tuvo que hacer solo. Él sabe lo que significa esa necesidad de clamar. Y por eso no vas a estar solo, mi querido hermano. Cuando nosotros reconozcamos nuestra falla y sinceramente nos volquemos en confesión sincera, el Señor que nos comprende va a estar ahí con nosotros y va a continuar con nosotros después para podernos ayudar y levantar de la circunstancia en la cual nos hayamos metido, porque Él nos ama por sobre todas las cosas. Dios quiera, mi querido hermano y amigo que ha escuchado esto, que usted reconozca la importancia de aclarar con Dios y resolver los pecados que han estado pendientes. Para no seguir cargando con algo que quizás ni cuenta nos damos, pero que está ahí. El espíritu está constrito, el espíritu está triste, el espíritu está ahí machacando nuestra conciencia, nuestra alma. Y tenemos que resolver eso para seguir adelante en paz, glorificando a Dios y bendecidos. Así que si usted está pasando por algún valle de sombra, como respuesta a su pecado que cometió, hay esperanza, hay solución en la confesión y en el clamor a Dios. Vamos a orar. Gracias, Señor nuestro Dios, porque en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús podemos ir delante de ti con cualquier situación, aunque esta haya sido nuestros pecados, nuestros defectos, nuestras malas decisiones, aunque hayamos sido reincidentes. Y por eso, Señor, en este espíritu, te pido que tú nos ayudes a los que están escuchando y a mí también, a reconocer que hay que estar claro contigo para marchar adelante en esperanza, con gozo, bienaventurados y felices. Y Señor, yo te pido que si hay alguno aquí que está escuchando, que nunca ha hecho esa primera oración de fe, confesando su pecado a ti y pidiéndote a ti, Jesucristo, que cambie su vida, que lo haga hoy, que lo haga ahora. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, qué gran bendición haber compartido la palabra, pero aún nos queda todavía alabar una vez más. Dios me le bendiga, alabamos al Señor, nos vemos Dios mediante el próximo domingo.
Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén.